Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuando con la ingeniería del proyecto, ahora vamos a ver la segunda parte. Como hemos visto ya anteriormente, las partes principales de la ingeniería del proyecto son tres: el proceso de producción de nuestro producto principal, la determinación del tamaño de nuestra empresa, de nuestra planta, de nuestra industria, y por último la localización. Ahora vamos a ver lo que es la localización. Tenemos que tener algunos elementos primeramente antes de continuar. La localización de un proyecto es el estudio de localización. Se toman en cuenta dos aspectos importantes, uno que es la macro y la micro localización. Pero a su vez se deben analizar otros factores llamados fuerzas locacionales, que de alguna manera influyen en la inversión de un determinado proyecto. Veremos ahora qué es la macrolocalización. Como su nombre lo dice, macro. Al decir macro hablamos de aspectos más grandes, aspectos que determinan un país, ¿no? Entonces tenemos que establecer la ubicación de los consumidores o usuarios o consumidores finales. Tenemos que tomar en cuenta la localización de dónde proviene la materia prima y los demás insumos. Tenemos que establecer las vías de comunicación y medios de transporte. Muy importante para poder traer la materia prima y llevar nuestro producto final a los centros de comercialización. La infraestructura de servicios públicos, alumbrado, agua potable, alcantarillado. Las políticas, planes o programas de desarrollo. Por ejemplo, había una época en el Alto donde se promovía el desarrollo y la implementación de empresas. Aquel que podía instalar su empresa en la ciudad del Alto estaba libre del pago de impuestos por unos años. Entonces también tenemos que ver las normas y regulaciones específicas, todas las normas ambientales, normas de calidad, especialmente las ISO 14, pero las ISO 9000 y las ISO 14000. Las tendencias de desarrollo de la región, cómo va la tendencia, en crecimiento, está en receso, etcétera, etcétera. Condiciones climáticas, ambientales, suelos, las condiciones climáticas, ¿no? Con el altiplano podemos ver el oriente, los valles, etcétera. Intereses de fuerzas sociales y comunitarias, la participación de las comunidades, se llaman el análisis de involucrados. Se tiene que hacer un análisis de involucrados para ver en qué medida afecta a las personas que directa o indirectamente van a ser afectados por un proyecto. La microlocalización, hablamos de micro ya de puntos más específicos. En este caso tenemos que ver la disponibilidad y costo de los recursos. Ejemplo, la mano de obra. ¿Cuánto nos cuesta la mano de obra en el lugar que hemos elegido? La materia prima, servicios de comunicación y otros factores como ubicación de la competencia. Qué importante es eso, ¿no? ¿Dónde funciona nuestra competencia? Las limitaciones tecnológicas y consideraciones ecológicas. Estos elementos son muy importantes. Por ejemplo, el costo de la mano de obra. En Estados Unidos el costo de la mano de obra es muy elevado. En cambio, en Latinoamérica el costo de la mano de obra es más económica. El precio de la materia prima, obviamente, que acá va a ser más barata, siempre y cuando sean locales. Si la materia prima tenemos que traerla de otra región, entonces va a subir su costo. La ubicación de la competencia. Qué importante es la ubicación de la competencia, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestra competencia va a ser nuestro principal opositor. Nosotros tenemos que entrar a competir con las otras empresas que tienen un producto igual o similar al nuestro. Las limitaciones tecnológicas, por ejemplo, en cuanto a conexiones a internet, redes eléctricas, algunos otros aspectos que se debe tomar en cuenta. Y por último, las consideraciones ecológicas, ¿no? El medio ambiente, dónde estamos ubicados, en altiplano, valle, llano, etcétera. Otros factores: la ubicación de la competencia, las limitaciones tecnológicas y consideraciones ecológicas. El costo de transporte de insumos y de productos.
Bueno, asimismo tenemos la microlocalización. Como su nombre lo dice, es micro y hablamos de aspectos más puntuales. Tomamos ejemplo como la disponibilidad y costos de los recursos, la mano de obra, el costo de la materia prima y servicios de comunicación. Por ejemplo, la mano de obra no es la misma que aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más cara la mano de obra. En cambio, en Latinoamérica es mucho más económica. El costo de la materia prima. Si es interno, entonces la materia prima va a ser más económica, pero si tenemos que traer de otro lugar, obviamente que el costo va a incrementar. El servicio de comunicaciones, cómo nos podemos comunicar, vías de comunicación, redes sociales, etcétera. Otros factores, como por ejemplo la ubicación de la competencia. La competencia es nuestro principal opositor o rival, podríamos llamarlo así, con el cual tenemos que competir en un mercado libre para introducir nuestros mercados. Por lo tanto, tenemos que conocer todo acerca de nuestra competencia. Las limitaciones tecnológicas, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el acceso a Internet, la velocidad, maquinaria, equipos. Entonces, esto se toma en cuenta en estos aspectos. Y las consideraciones ecológicas, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en los llanos que trabajar en el altiplano o trabajar en los valles. Entonces, tenemos que tener estas consideraciones. Por otra parte, el costo de transporte de insumos y de productos. ¿Cuánto nos cuesta transportar nuestra materia prima hasta nuestra empresa o nuestra planta? O también, ¿cuánto nos cuesta trasladar nuestro producto acabado hasta los centros de comercialización o los mercados? Entonces, todos estos elementos tenemos que tomar en cuenta. En resumen, la localización de los proyectos depende de los costos de transporte. Trasladar un producto hasta los centros de consumo, trasladar la materia prima, entonces tenemos que buscar el punto más estratégico para que estos costos de transporte sean lo mínimo posible. El costo de transporte de materias primas e insumos, así como el costo de transporte del producto terminado. ¿Cuánto nos cuesta llevar hasta los centros de consumo? Y si es exportación, ¿por qué vías vamos a sacar a nuestro producto? Puede ser por Chile, Perú o por el oriente boliviano, ¿no? La ruta Paraguay, hacia los centros de consumo. Rigiéndonos por el criterio de la localización óptima, es aquella que maximiza el beneficio del proyecto. Fíjense que nuestra localización tiene que maximizar el beneficio del proyecto o también que logre el mínimo costo unitario. Entonces, dependiendo de que si el proyecto es privado o social, obviamente hay dos elementos aquí que hay que tomar en cuenta. Generalmente hablamos de proyectos privados. En el caso de sociales ya se toman otros aspectos importantes. La localización, entonces, tenemos que tomar en cuenta los siguientes elementos: la cercanía de las materias primas, la infraestructura, comunicación y distribución, la infraestructura caminera, por ejemplo, la comunicación telefónica, internet y la distribución hacia los centros de consumo. La cercanía a los mercados, ¿dónde vamos a vender nuestra producción? La mano de obra calificada, ¿dónde podemos conseguir mano de obra calificada? Porque mano de obra no calificada generalmente hay bastante. Entonces, la mano de obra calificada provienen de centros especializados o de estudios especializados. Los costos que nos conllevan a nuestro producto final y determina lo que es el precio de venta. Y también la eliminación de residuos. ¿Por dónde vamos a eliminar nuestros residuos? Especialmente si nosotros producimos algún residuo que sea tóxico. Una de las formas de evaluar o de determinar la localización de nuestra empresa, nuestra planta, es el método cualitativo por puntos, donde se toma en cuenta un factor, donde está la materia disponible, la mano de obra disponible, los costos de los insumos, cercanía a los mercados, incentivos municipales, o puede ser nacionales también, o regionales. Entonces acá se le da un peso que tiene que llegar a 1, se lo distribuye todo a 1. Entonces elegimos 3 zonas que pueden ser nuestras alternativas más viables. Entonces se pone calificación del 1 al 10, donde 1 sería menos favorable y el 10 sería el más favorable.
entonces tiene una ponderación y se suma esta ponderación en relación al peso que se ha determinado. Entonces la sumatoria de esta ponderación nos va a dar un número, en este caso 6.15. De la zona B nos va a dar 6, de la zona C 4.65. Nosotros elegimos aquella que sea más favorable, la que más se aproxime a 10. Entonces el 6.5 es mayor a 6 y que a 4.65. Por lo tanto, nuestra decisión de colocar nuestra empresa va a ser en la zona A, por las características que hemos mencionado anteriormente. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta es la maquinaria y equipo. Nosotros como empresa tenemos que seleccionar y comprar nuestra maquinaria. Hemos dicho que la tecnología abarata nuestros costos, entonces tenemos que tener tecnología de punta, hay tecnologías apropiadas, hay tecnologías importadas, etcétera, etcétera. La selección de la maquinaria y equipos debe ser precedida por una adecuada toma de información a través de fabricantes de equipos, publicaciones comerciales, asociaciones de venta, archivos de las empresas, etc. Y elegir el equipo y la maquinaria que más se adecue a nuestras necesidades. Entonces tenemos algunas características que tenemos que tomar en cuenta con respecto a nuestra tecnología. Tenemos que ver la parte del acondicionamiento, una característica que señala que aquella exigencia pueda tener el equipo o la máquina para un buen funcionamiento. Por ejemplo, hay máquinas que, generalmente las máquinas funcionan con energía eléctrica que es trifásica, y si en nuestra región no hay el trifásico, entonces va a ser un problema. Esto se ha tropezado con un proyecto que se hizo en el norte de La Paz, donde la maquinaria requería de una conexión trifásica y solamente allá llegaba el monofásico. El accionamiento, si es fácil o presenta algunas dificultades en la operación del equipo, la capacidad y velocidad, lo cual estará ligado a la capacidad de producción de la planta. Generalmente este accionamiento, toda compra de equipo y maquinaria viene ya con un tiempo de capacitación al personal en el manejo y uso de esta maquinaria. Entonces se tienen que capacitar a estas personas para el uso de este equipo. Entonces las máquinas no van a venir solamente como máquinas y sin poder utilizarlas, porque es generalmente lo que pasa, ¿no? Se compra maquinarias y nadie sabe usarlo, pero sin embargo ya todas las máquinas que se compran ya vienen con el acompañamiento y capacitación del personal. La operación, indicando si existen particularidades específicas para los equipos, lo que denominamos especificaciones técnicas. ¿Qué elementos requiere para el funcionamiento de estos equipos? Puede ser agua, energía eléctrica o tal vez algún otro elemento en especial que se necesite de acuerdo al tipo de proyecto que estamos implementando. También tenemos la simultaneidad. Si puede operar conjuntamente con otros equipos o otras máquinas, o si puede producir uno o más productos. Generalmente las máquinas vienen con una versatilidad muy importante. Se puede calibrar y manejarlo de diferentes formas de acuerdo a nuestras necesidades. Y por último, la confiabilidad, relacionada con las especificaciones en forma general. En términos generales, la maquinaria y equipo es la parte más, lo más costoso en nuestro proyecto, por lo cual se recomienda acceder a un financiamiento para su adquisición. Y como les decía en el anterior tutorial, si no tenemos los recursos para acceder a un financiamiento, o no tenemos los recursos, o no nos alcanzan los recursos para comprar un equipo, entonces podemos acudir a lo que es el leasing, donde los bancos te lo compran el equipo y tú pagas un alquiler por el uso de ese equipo. Entonces te facilita lo que es el uso de la maquinaria. Muy bien, entonces con esto habríamos terminado lo que es la ingeniería de proyecto. El siguiente tutorial o la siguiente clase vamos a ver cómo se hace un análisis financiero, un flujo de caja para nuestro proyecto. Muchas gracias y hasta luego.